están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Tengo un invitado especial y vamos a introducirlo de inmediato. Como algo que no tiene ni pies ni cabeza. Así dijo nuestro invitado a propósito de la exigencia de Marco Enrique Sominami para llegar a un acuerdo entre el Partido Progresista y la DC por las primarias en la oposición. Creo que no vale la pena presentarlos con más detalles, simplemente darle la bienvenida al candidato presidencial, Andrés Velasco. ¿Cómo está? Muy buenas, encantado de estar por acá. Cuénteme, sé que se va en pocas horas, si mal no entiendo, de vacaciones con la familia, a pesar de que también sé que pocas maletas porque van a un viaje particular y no caben muchas maletas. Vamos en casa rodante al sur de Chile, partiendo a Santiago y llegando a Valdivia, parando en todas las localidades donde se junta la gente en el verano, en los balnearios, en los puertos, en las plazas, en las costaneras, de vacaciones, pero también de campaña. ¿Y con los niños, de verdad? Con la Consuelo, con los niños que son 3, incluyendo el más chico que tiene menos de 3 años, con mi hermana que nos va a ayudar con los niños, y la idea es conversar con mucha gente, ir a las plazas, escuchar. Mira, una cosa que yo he aprendido como candidato es que la gente es la que mejor sabe dónde le aprieta el zapato, cuáles son los problemas. Yo no pretendo ser un candidato que sabe ni todas las preguntas ni todas las respuestas. Y además, siendo verano, iremos a la playa un poquitito y lo pasaremos bien también. Y harta foto. ¿Usted cree que entonces el programa presidencial va a estar terminado una vez que usted recoja en terreno desde abajo hacia arriba en algún sentido, en una verticalidad pero invertida? Así es. Lo que hemos hecho es, tenemos un equipo programático trabajando, tuvimos un muy buen encuentro con más de 160 profesionales hace 15 días atrás. Tenemos un marco de ideas, prioridades, pero una cosa es un marco, otra cosa son las medidas concretas. Y ahí no queremos caer en la arrogancia de decir yo sé exactamente cómo se resuelve el problema de Chiloé. Vamos a conversar con la gente de Chiloé, por ejemplo. Bueno, faltan 2 semanas para que se acabe el mes prácticamente y llega marzo. Un mes que tiene distintas connotaciones para todos los chilenos, las patentes, los colegios, pero para usted en particular tiene una connotación y para los demás candidatos presidenciales. Se abren ciertamente con las palabras que vaya a decir o no vaya a decir Michelle Bachelet o el contenido de lo que vaya a decir, al menos 2 escenarios, ¿no es verdad?, en que confirme lo que todos sospechamos, que es su participación en las primarias de la Concertación, y bueno, que no se confirme aquello. ¿Cómo ve usted estos escenarios que se abren a partir ya de marzo? Para mí también marzo trae colegios y patentes. Me imagino. A ver, yo creo que no quiero dármelas de pitonizo y no tengo ninguna información privilegiada que no esté en los medios, pero me imagino que es bastante evidente que la expresidenta sí va a elegir ser candidata. Va a participar en la primaria. Yo creo que es bueno que tengamos una primaria y celebro que ojalá haya muchos y muchas candidatas. Y lo que queda por ver, y creo que en realidad no se trata de hacer exigencias, se trata de que nos pongamos de acuerdo de buena fe, es cuántos van a ser los debates, cómo vamos a hacer esta conversación de cara a la ciudadanía, de modo que el 30 de junio la gente vaya, vote, ojalá que vote mucha gente, y elijamos así al candidato o candidata a la Concertación. Usted es una persona adulta, no cabe duda alguna, pero también es cierto que lo conocimos en política siendo precisa. Usted venía de fuera de Chile y llegó a la política, llegó a Chile, volvió a su patria a ser ministro de Michelle Bachelet. ¿Cómo se enfrenta, cómo se imagina que va a enfrentarse al escenario que usted bien dice es el más posible, compitiendo con, en algún sentido, la madre en términos políticos? Yo tengo gran aprecio por ella, fue un honor trabajar con ella y fue mi jefa. Pero yo creo que a los chilenos nos ha ocurrido muchas veces que debatimos, discutimos y a veces, pasados los años, competimos con quién fue nuestro jefe. Y creo que eso se puede hacer muy bien si se hace con el respeto, con que todos lo vamos a hacer, no me cabe ninguna duda. Yo tengo la convicción de que a Chile le hace falta más debate y le hace falta una renovación en la política. Y no lo digo por ella, lo digo por la gente que la rodea y que se ha instalado en su séquito, que no son exactamente símbolos de una nueva política, ¿no es cierto? Y por eso estoy muy entusiasmado con la idea de que tengamos esta primaria y que tengamos todos los tiempos necesarios para hablar de todos los asuntos y en especial para hablar del futuro. Otra motivación de mi campaña, no me quiero extender, es que creo que hay muchos asuntos respecto de los cuales la clase política sencillamente se está arrancando. Tenemos un tremendo problema de empleo juvenil y femenino, no está en la agenda. Tenemos un tremendo problema de energía, no está en la agenda. Se habla mucho, pero se hace muy poco. Tenemos un tremendo problema de una clase media que se siente más próspera que hace 20 años, pero al mismo tiempo con malos servicios públicos, con temor a la enfermedad, temor a un accidente, con altos costos de la educación. De eso estamos hablando poco y nada también.
Yo voy a trabajar, y espero no ser el único, porque tengamos una buena conversación sobre estos temas que son realmente los que a la gente le interesan. Bueno, otro tema que se va a hablar obligatoriamente en marzo y que probablemente la candidata Michelle Bachelet tenga que enfrentar es toda la polémica que surgió en torno a las responsabilidades que ella tendría o no tendría por el tsunami. Usted además va a estar viajando a partir de algunas horas más por el sur y va a tocarle, bueno, pasar por las zonas efectivamente más golpeadas por esa tragedia donde finalmente murieron 156 personas. ¿Usted cree que Michelle Bachelet es responsable? Yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera ha equivocado el camino 100%, porque ha tratado de convertir el muy necesario debate nacional sobre dónde fallaron las instituciones en un ataque político a una persona. Y yo creo que eso es injustificado y además distrae la atención de donde realmente debería estar. Te doy un ejemplo. Los líderes políticos, sean ellos jefes de servicio, ministros, subsecretarios, presidentes, toman decisiones sobre la base de la información que los organismos técnicos les entregan. Y es muy evidente hoy, y al respecto ya no cabe ninguna duda, que la Armada de Chile, a través del SHOA, le entregó a las máximas autoridades del país información errónea. Pero también está claro, perdón, según el último informe de la PDI, que hubo 18 instancias de aviso, que pudieron ser tomadas como un aviso de que efectivamente había un tsunami, o había habido un tsunami, la primera ola al menos, a partir de las 5:17 de la mañana. La información fue equivocada, y no solamente de la Marina. Hubo fallas de comunicaciones y fallas en los equipos técnicos, en especial, esto es un punto que creo que no se ha enfatizado lo suficiente, en las instituciones armadas. ¿Cómo puede ser que la Fuerza Aérea de Chile no tenga pilotos para volar sus helicópteros después de una tragedia como esta? ¿Cómo puede ser que los sistemas de información y de comunicaciones del Ejército no estén disponibles para que el presidente o la presidenta, sus ministros se puedan comunicar? ¿Cómo puede ser que las máximas autoridades en materia de sismos de la Armada tomen decisiones tardías, la información se equivoca, haya informaciones contradictorias? Ese es el tipo de información que debemos no solamente recabar, sino que evaluar. Aquí hubo problemas institucionales. Esos problemas institucionales hay que analizarlos seriamente, y no lo vamos a hacer seriamente si esto se transforma, como ha intentado hacer la vocera del gobierno, en una especie de intercambio de acusaciones básicamente políticas. Pero más allá de la estrategia que tenga el gobierno y de si es la acertada o no, usted como ciudadano de Chile, y habiendo ya leído toda la información que hemos podido recabar o a la que hemos podido acceder nosotros los ciudadanos, ¿cree que la expresidenta tiene responsabilidad política y o penal? Yo creo que la responsabilidad está en quienes no hicieron su trabajo bien y no le entregaron a las autoridades políticas la información que les habría permitido tomar decisiones distintas. Bueno, este viaje al sur también lo va a llevar a Temuco. Sabemos que termina en Valdivia, ¿no es verdad? Así es. Temuco ha estado, la zona, el Wolmapo ha estado en la agenda noticiosa y pareciera ser un tema que ya los candidatos presidenciales no van a poder obviar, si es que en vistas de que pareciera haber cierta unanimidad en el país de que es un tema que finalmente hay que abordar y solucionar, por más que ello pueda tardar bastantes años, pero hay que empezar en algún momento. ¿Qué le ha parecido a usted el tratamiento por parte del gobierno de la situación del estudiante Emilio Berkov? Sabemos que acaba más de volver a prisión por la segunda causa que se está investigando, este porte de armas. Pero más allá de eso y de lo procesal, usted no es abogado y no es esa la opinión que queremos, sino más bien su opinión como candidato a la presidencia, de los dimes y diretes del Poder Judicial, de los dichos del gobierno, etcétera. Tú hablabas de obviar. Quizás haya candidatos que hayan obviado el problema de la Araucanía. Yo jamás lo he obviado. No solo eso, he estado media docena de oportunidades, estuve la semana antepasada, me reuní con el vocero de los alcaldes mapuches, con Fernando Guayquil, y aprovecho de contarle a la gente que nos está viendo que tenemos un conjunto de propuestas en la página web de la campaña, andresvelasco.cl, que están ya hace más de un mes, porque nos parece que aquí ha habido mucho diagnóstico, pero ha habido poca solución. Y esas soluciones tienen que surgir de dos datos que a mi juicio son ineludibles. Primero, no puede haber justificación alguna para la violencia, venga de quien venga. Segundo, esa violencia tiene causas que son de larga data, que tienen que ver con una historia de promesas incumplidas, de perjuicios y de desigualdades. Y creo que como ciudadanos de Chile, todos debemos estar en condiciones de ponernos la mano en el corazón y decir: aquí hay una historia de desigualdad, hay una historia de injusticia
que hay que remediar y no se ha remediado debidamente. No es casualidad, en el fin de año salieron todas las estadísticas económicas, no es casualidad que los mayores índices de pobreza estén en la región de Araucanía, que la mayor desigualdad al interior de la región esté en la Araucanía, que la inversión sea la menor, que las exportaciones sean las más esmirriadas, suma y sigue. Eso no es casualidad. Fíjese, Andrés, que es verdad, muchas personas, bueno, sabemos los índices, pero hay quienes dicen que en realidad la manera en que el pueblo mapuche quisiera surgir no es necesariamente aquella que nosotros aquí, desde el Chile más mestizo, digamos, quisiéramos para nosotros. Que en realidad exportar nuestro sentido de desarrollo al sur es imponer quizás algo con lo que los propios mapuches no comulgan, por así decirlo. Estuve leyendo sus propuestas y las tengo acá, pero no sé si no lo vi o no está todavía en el sitio web. El tema territorial, usted acaba de decir, y lo cito, historia de promesas incumplidas, y quizás habría que agregar historia de promesas que después fueron, ¿no? Se recogió caña respecto de las daciones que hubo. Vamos a volver dentro de algunos minutos, pero creo que me cuente, a la vuelta de comerciales, cuál es exactamente su propuesta y su visión sobre el tema territorial, que es un tema, si no el único, un tema central en las reivindicaciones del pueblo mapuche. Con esa pregunta ya hecha al candidato Andrés Velasco, nos vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta ya en la entrevista de CNN Chile con el candidato presidencial Andrés Velasco. Conversábamos recién sobre un problema complejo que necesita entonces soluciones complejas también, y quedamos en el tema del territorio. A propósito de que Andrés Velasco viaja a partir de algunas horas más al sur, estábamos hablando de World Mapu y de cómo enfrentar esta crisis chileno-mapuche que ya se ha extendido por demasiado tiempo, ¿no es verdad? Había dos cosas en tu pregunta y las dos me parecen muy importantes. Respecto de la tierra, creo que indudablemente hay un proceso que no ha terminado de compra y entrega de tierras. En eso se avanzó mucho en los gobiernos anteriores y creo que es bueno que así haya sido, pero al mismo tiempo creo que la lección que yo al menos extraigo y mucha gente la comparte es que la tierra es el comienzo y no el fin de ese proceso, por razones económicas. Tierra sin asistencia técnica, sin semillas, sin agua, ¿no es cierto?, sin mercados donde vender los productos no sirve de mucho. Pero además, y aquí voy al segundo elemento de tu pregunta, porque el problema va mucho más allá de lo meramente económico. Creo que es importante reconocer la pobreza, los problemas económicos de la región, lo hacíamos recién, pero es claro que esto tiene una dimensión cultural, de dignidad y política que no se puede soslayar. Tú dijiste algo, yo comparto 1000%. No vamos a abordar esta situación dictaminando los métodos de solución desde Santiago de Chile. Y cuando hay gente que dice, bueno, reconozcamos que Chile es un país diverso, a mí la verdad que me hiere, porque no se trata de reconocer a regañadientes, se trata de celebrar el hecho de que somos efectivamente un país diverso. Y en buena hora, dice. Y en buena hora, somos culturalmente diversos, somos étnicamente diversos, y yo creo que eso tiene que tener manifestaciones institucionales. Por ejemplo, el número de personas de origen mapuche o de cualquier otra etnia originaria que ha estado en el gabinete, o en la Corte Suprema, o en el Parlamento, es realmente muy pequeña. ¿Y usted estaría de acuerdo, perdón, con algunas medidas de affirmative action o de acción afirmativa o de discriminación en reversa, como a veces se llama? Yo creo que necesitamos una fórmula, no pretendo tenerla por escrito en este momento, que garantice que las minorías étnicas en Chile y ciertamente los pueblos originarios, no solamente el mapuche, tienen una cierta representación, por ejemplo, en el Congreso de la República. Y hay maneras de hacerlo, no tenemos para qué inventar la rueda. En países como Canadá, como Nueva Zelanda, se han buscado fórmulas. Puede haber ciertos escaños reservados que son elegidos bajo un padrón distinto. Hay varias fórmulas, pero el dato básico es que esto no puede ser un país en que una parte muy importante de la nación tiene una representación ínfima y a veces inexistente en los órganos de gobierno republicano. Eso sencillamente no se sostiene. Y además, no quiero aquí extenderme demasiado, hay un elemento cultural. Yo creo que tenemos que avanzar hacia una situación en la que sea más fácil, por ejemplo, que una persona eduque a sus hijos o hijas en un idioma que no sea el castellano. O que sea posible tener atención médica combinando las técnicas de la medicina moderna con técnicas más tradicionales que vienen de la cultura mapuche, aymara u otras. Ese tipo de cosas no son exclusivamente económicas, pero tienen que ver con la estima, tienen que ver con la dignidad, tienen que ver con la diversidad, y no hay que temerles, al revés,
hay que celebrarla. Claro, la inclusión como ciudadanos con plenos derechos en nuestra sociedad. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos en el sur. ¿Sabe quién más está veraneando en alguna parte del sur, en un campo? Julio Pereira. Está de vacaciones en Mayermo, entiendo. Y bueno, estábamos a la espera de un informe de Contraloría. Estamos todos en realidad, no solamente el presidente, sino que en realidad, bueno, muchos de nosotros, ciudadanos chilenos de a pie, estamos esperando qué va a pasar con esa decisión. Quiero saber qué le parece a usted esta espera y las conductas o omisiones o lo que sea respecto de Julio Pereira y de su permanencia o no en el Servicio de Impuestos Internos a la cabeza de este importante organismo. Lo sabrá usted como ministro de Hacienda. Bueno, este es un asunto que ya se ha estirado mucho tiempo, probablemente demasiado. Volvamos al inicio, porque más allá de los dimes y diretes de los últimos días, creo que lo importante es la acción inicial. Hay una condonación grande, cuantiosa, de más de 200 millones de dólares. Y a veces hay muchos debates que no siempre son muy certeros. Quizás es importante aclarar qué está en juego aquí. Nadie duda, la ley es muy clara respecto de la facultad que tiene el director de impuestos internos o los directores regionales para condonar. La pregunta es, ¿se condona para qué y cuándo? ¿Y cuál es el buen juicio que se utiliza en ese caso? Y el buen juicio tiene que aplicarse de un modo tal que uno lo haga porque es la única manera que el fisco al final recaude más. Uno dice, mira, te condono esto, pero esto te va a permitir pagar esto, esto y esto, ¿no es cierto? Eso tiene que hacerse de modo transparente y sin que haya ni la realidad ni la apariencia de un posible conflicto de interés. Ni la realidad ni la apariencia, como la mujer del César. Yo creo que aquí todos quienes hemos estado en la función pública, a mí me tocó ser el ministro a cargo de impuestos internos, siempre nos hacemos la pregunta, ¿es esto correcto? Y al mismo tiempo vamos a estar en condiciones de explicarlo de modo que todo el mundo tenga la convicción de que es correcto. Y yo no quiero prejuzgar, pero lo que sí te puedo decir es que yo, y creo que todos los ciudadanos de Chile, aún no hemos visto esa explicación certera. Va a ser interesante ver qué dice la Contraloría, porque probablemente pueda añadir elementos que hoy día no están en el dominio público. Pero con la información que tenemos, aquellos que leemos prensa permanentemente, y estoy segura que usted es uno de ellos, tenemos ciertos elementos de juicio. ¿Usted cree que Julio Pereira debió haber renunciado ya a esta altura? Yo creo que es un melodrama que se ha extendido demasiado por el bien del cargo y creo que también por el bien de su jefe. Probablemente que hubiera dado un paso al lado le habría ahorrado a ella y al gobierno muchos dolores de cabeza. Te acaba de hablar de algo que me interesa, el jefe, y no quiero referirme solamente al ministro, sino que al gran jefe, al presidente de la República, que lo criticó en alguna medida, ¿no es cierto?, en esa entrevista en La Tercera, que fue bastante polémica. Y fíjese que Carlos Larraín, del partido del propio jefe, del presidente, bueno, el presidente se retiró, pero son los dos del mismo partido, dijo que en realidad el presidente se equivocó en las críticas que virtió en contra de Julio Pereira. Sobre ese tema quiero conversar con usted a la vuelta de comerciales, sobre cómo se llega a la moneda, con quién se gobierna, con quién se pelea, a propósito de lo que le pasa un poco al propio presidente. Así es que a la vuelta de comerciales seguimos con Andrés Velasco. De diversos temas con el candidato a la presidencia Andrés Velasco en esta entrevista al CNN Chile. Estamos de vuelta con él. Vamos a hacer cierta ficción. Vamos a suponer que usted gana la presidencia. Yo quiero preguntarle con quién va a gobernar. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta obvia, pero además enlazándolo con lo que conversábamos recién a propósito del presidente Piñera, que gobierna con su coalición y sin embargo hemos visto permanentes conflictos dentro de la misma coalición de gobierno y lo comentábamos a propósito de que acaba de salir Carlos Larraín de nuevo con alguna crítica contra el propio presidente por su actuar respecto del caso de impuestos internos. ¿Usted con quién va a gobernar? Porque además, si es que gana, bueno, la alianza de gobierno actual va a ser su oposición, pero la concertación cuesta imaginarla como su bloque de gobierno. ¿Usted está en algún sentido algo desterrado de la concertación o me equivoco? Eso lo van a decidir afortunadamente no dos jerarcas en un comité. Lo van a decidir cientos de miles de personas, ojalá millones, no pierdo la esperanza que van a votar. Esa es la belleza de una primaria, que eso no lo decide un señor en un salón a puerta cerrada. Perdón, señor Velasco, pero quien sí decide cómo se empiezan a llenar las oficinas y los cargos públicos, vaya nomás. Tú me preguntabas con quién aspiro yo a gobernar. Yo aspiro a ganar, entiendo que es difícil, que cuesta arriba, pero para eso estoy trabajando y por lo tanto encabezar esa coalición. Una coalición que requiere urgente
una modernización, una coalición que, yo no tengo ningún problema en decirlo, tuvo 20 años en que en Chile se dieron pasos hacia adelante importantes, pero donde con el paso del tiempo también se fueron instalando algunas malas prácticas, donde 20 años en el gobierno hizo que alguna gente sintiera que estaba ahí por derecho divino y no porque se quisiera o se debiera someter al escrutinio electoral, y porque además se ha ido quedando sin ideas. Y yo entiendo esta primaria como un ejercicio de cara a la gente para renovar la alianza de centro-izquierda en Chile, para expandirla, para incorporar gente nueva. ¿Con quién aspiro yo a gobernar? Con dos tipos de personas. Con aquellas personas que están vinculadas a los partidos, pero que son ajenas a las malas prácticas. Y te quiero decir que yo no soy antipartido. Yo trabajé en el gobierno y sé que hay gente que viene a los partidos que es buena. Sé que hay jóvenes, hay profesionales, hay técnicos que se sacan la mugre, y que viniendo de los partidos eso no obsta para que sean profesionales de primera. Pero lo que a veces obsta, lo que a veces obsta es que gente viniendo de los partidos hay una cierta lealtad, en ocasiones quizás malentendida, pero yo ya me imagino ciertos conflictos que tendrán algunas personas de partidos que usted podría llamar, pero que son compadres o amigos del otro del mismo partido que usted no va a llamar. ¿Qué se hace con esas compadrazgos que llevan tanto tiempo? Tú apuntas a un problema de fondo que no tiene nada que ver con la persona que puede encabezar la coalición. En Chile tenemos hoy día un problema de fragmentación de la política brutal, cuyos tiempos se han ido acelerando. En la concertación, los últimos 5 o 6 años de los 20 anteriores, hubo un fenómeno de dispersión, el fenómeno de los díscolos, pero se demoró 15 años en ocurrir. En el caso de la actual coalición, se demoró 15 días desde que habían llegado a la moneda. ¿Por qué? Hay una serie de explicaciones técnicas que tiene que ver con el sistema electoral, cómo se eligen los parlamentarios, con el hecho de que se eligen al mismo tiempo que el presidente y por lo tanto quien está en la moneda no incide en su reelección. En fin, hay una serie de elementos de arquitectura institucional, pero el dato básico hoy es que a los partidos les cuesta enrielarse en la lógica de gobernar. Algunos dicen que parece que les gusta más ser oposición que gobierno. Y segundo, que cuesta mucho que primen los intereses generales por sobre los intereses particulares de un partido. Y la historia de este gobierno ha sido la historia de cómo la UDI ha tratado de, en gallito tras gallito tras gallito, forzarle la mano al gobierno, y muchas veces lo ha logrado. Y el gobierno, porque necesita los votos de la UDI, ha tenido que tirar la esponja. Y por ejemplo, Sebastián Piñera hizo campaña prometiendo una reforma al sistema binominal, no ha ocurrido. Y hay muchos cambios políticos y de sistema político que se prometieron, no han ocurrido. El presidente tenía una agenda más liberal en lo valórico que ha tenido también que coartar. ¿Por qué? Porque la UDI se lo ha impedido, y así sucesivamente. El voto de los chilenos del extranjero. Son muchos los casos en los cuales la voluntad de un partido, y a veces de grupos dentro de un partido, ha impedido que se gobierne. Ese es un fenómeno. Nos quedan 30 segundos. Yo no puedo no preguntarle esto por la fecha que estamos, por nuestra fecha. Dicen los que saben que una cosa es estar casado y otra cosa es trabajar además con el cónyuge o la cónyuge. ¿Cómo ha sido? Pero en 30 segundos. ¿Cómo ha sido trabajar con Consuelo? Ha sido muy bueno. Nunca lo habíamos hecho antes. Ella partía a su pega muy temprano en la mañana y llegaba muy tarde, y yo lo mismo. Ha sido genial estar en la mañana tomando desayuno y decir, bueno, ¿y hoy día a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar juntos? Mire qué bien, una bonita respuesta. Vamos a ver si es sincera, algún día la vamos a preguntar a ella. Pero una buena respuesta para la fecha que nos toca. Tenga un muy buen viaje al sur y muchas gracias por habernos acompañado aquí en la entrevista. Mucho gusto. Y con eso dejamos ya la conversación con este candidato presidencial. Esperamos tenerlos a todos aquí en CNN Chile. Tenga usted un muy buen día.